Bienvenidos a Postdata, el podcast que nadie pidió, pero que todos modos hicimos porque se nos dio la gana. ¡Bravo! Pues hola amigos, bienvenidos a un episodio más. Ya nos acercamos al cuarentón, ¿no? Ya nos acercamos al cuarentón. Esto se ha ido rapidísimo. Y como siempre, como es de esperarse, siempre nos acompaña la que nunca ha faltado, Marisol. Hola. Marisol. ¿Cómo estás, amiga? Hermana Aquí del como alma? dueña y patrona del Sí, podcast. Del podcast, Del claro podcast, que sí. claro que sí. Y de San Junípero, de ¿cómo se llama allá por tu rancho? De Portland City. Ah, de Portland. De Portland. Y también venido desde los altos montes de allá de Six Flags para arriba, Hola, amigo. Pablo ¿Cómo Crash están? Rayón, con ¿Cómo, todas sus múltiples facetas. ¿Cómo están, bellos hermosos ahí en casita? ¿Cómo andan? ¿Qué dice la vida? ¿Qué dice Pablo la parece que familia? viene corriendo, pero en realidad Vengo corriendo, güey, ¿no? hay una Parece que se bañó. Es que aquí en tu barrio, güey, tienes que uno que correr porque si no Porque si te alcanzan, valiste ver. es como un deporte, ¿no? O sea, Pues con razón has bajado de peso, amigo. Pues corres fíjate. del metro para acá. Corre, Corres en putiza porque porque te agarran. si no te agarran y de ahí no la Pero ya hay aguantan. mucho chacala aquí en tu barrio. de por Sí, acá, conozco güey. varios, tengo sus números, si Sí. quieres te los paso Pásamelo, ahorita. porque Tú sí, dices sí quién, ocupo. sea un catálogo. Perfecto, Mejor. perfecto. ¿Desde cuándo? Así como el de los cortes, ¿no? Así como, el catálogo de El los que tú quieras. Chacal te gusta. Así tengo, Ay, viene qué rico. bien, Oye, deben hacer eso. Diableros. Ya, sí, me gusta de Sí, todo. de los Ay, este mototaxis. mercado cerca. Por eso te Diableros dije, hay. es que pasé y había Te una cargan. chacala y yo dije, ay, qué padre. Pues si cargan El de pasteles la papas, tortillería. si cargan- Imagínate que te van a cargar a ti entre dos. Ay, qué ¡Qué envidia. fantasía! Y- Bueno, ya. Y además de Pablo que viene corriendo por los chacales, también me encuentro pues aquí, ¿no? Pues sí. Rolándole. Ha habido Le di chance, le di chance. Nos le dieron di una oportunidad llorando. Una oportunidad Pero yo llorando. como soy buena, soy benevolente, soy humilde ante todo. Blanca y privilegiada. Blanca privilegiada. Te dije, White chica. ok, pero ya no me hables a los ojos porque me escupes y huelo toda tu garnacha. Ay, ¿Qué amigo, ¿qué te exóticas quiso es? decir? Ay, Algo como que tiene hambre, creo. como que tiene hambre. Ay, sí. Algo así. Sí, amiga, ¿por qué? Tengo ¿Sí? hambre. ¿Has comido algo? ¿Tienes hambre de hombre o hambre de Hambre Ay, normal. Bueno, y en esta ocasión, afortunadamente, pues ya pudimos reunirnos de nuevo, amigos, ya había Sí, pasado un poco de amigos. tiempo. Pero bueno, les agradecemos mucho En por otras seguir. instalaciones. Incluso en otras instalaciones, ya está viendo el nuevo Tú también set. ya te compraste un nuevo depa con lo que deja el podcast, dices Sí. tú. Es que sí deja bastante. De hecho, no, solo compré el edificio. Ah. Este no, todo lo rento. O sea, lo estoy rentando allí. Sí. Ah, Ajá, ok. o sea, no. Por ahí se va a ver, seguro. Ah, bueno. Por eso va a ver al que le Al- rentamos al que esta le parte renta. del edificio, ¿no? Ah, Pero ok. sí es parte de las regalías. Bendiciones. Sí, Ujú. qué bueno, qué padre. Y bueno, justamente comenzando con este nuevo capítulo, Marisol, coméntanos, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy, como lo podemos pues como nos podemos dar cuenta, Ya sé, amiga. Wow. Ay, Como el gatito blanco que le hacía así. sí, así está mi amiga. vamos a hablar sobre selección natural y el cómo específicamente, el cómo el ser humano la ha evitado. Mira nomás, pero antes de que nos vayamos así Como gorda en tobogán, tendidos como Pablo en al tobogán, dices aspecto, tú. como Pablo, oye, hablando de Amigos. la otra vez, Es que es el zoom. Lo que pasa es que trae sí. mucho zoom esta cámara. la pero nada más de un lado. el que va hacia ti, Ajá. Si nos cambiamos de Es lugar, como un ojo de pescado. Sí, ¿Ves haz de que cuenta aumenta solamente? el volumen de ahí. Sí, así. Es una trampa de ella porque no quiere que me Es haga una más trampa buena que ella. es una trampa Porque maldita. quiere que los chacales quedárselos ella. No quiere que me peleen. Pero lo que no, No sabe necesito es que... checar esto. Bueno, ya. El punto Ok, es, ok. amigos, que hoy vamos a hablar sobre qué, amigo. Dime. Otra vez. Pues antes de que nos vayamos directo al aspecto del humano, cabría la posibilidad de mencionar que es la selección natural como proceso, ¿no? O sea, A ver, valdría la pena dinos, mencionarlo. Marisol. ¿Qué, ¿Te letraste o te lo ¿Te decimos letraste nosotros así? o me vas a hacer algo? Dilo ustedes, porque a mí siempre me corrigen, siempre aquí soy la mensa, entonces a ver.
No, más tú, amiga, tú eres la investigadora aquí. No, porque yo siempre doy mi definición y siempre me la andan cambiando, entonces ya No, te escuchamos. me quedo callada. Pues me paro de pie. No, ya dinos, amiga, suéltate. Sí, ya Suéltate tranquila, con no te confianza. pongas así. Pues en pocas palabras, la selección natural es aquella fuerza que recae en los organismos y como lo dijo Darwin, es que no me sé explicar. No, tranquila, tú échame, Tenemos como dijo tiempo. quién. Darwin. A ver, échale, tú dinos. Antes va a hacer un lado aquellos individuos que tienen características no aptas para el ambiente. Ya. A ver, Pablo, tú aviéntanos Porque ya. el coral blanco está Ven por muriendo. ejemplo, yo no Y las algas sirven como combustible. enigmantemente. Pablo, tú a ver, aviéntanos, ¿qué traes? Fíjate que la selección natural es una teoría, más que Venga, nada, es una venga, teoría sobre el cómo se van adaptando los organismos. Más bien, el cómo. pero fíjate, yo era la pendeja. Mira, fíjate, que es el dogma central de la biología. Y ni madres que me lo sean tú, Jorge. No, ¿sabes qué? Esta ocasión, amigos, yo tengo un invitado especial. Yo me preparé para esta ocasión, amigos. No hay ningún problema. Y el doctor este. Efectivamente, amigos, yo esta ocasión traigo un invitadazo especial, un invitado, ¿no? Profesor de... Adelante, por favor, doctor. Buenas Sí, tardes, adelante. Cabe donde quiera usted. Buenas Donde tardes, cabe, espero donde quiera. Usted cabe Ay, entiendo. Por favor, oriéntenos. Doctor profesor Mike, cuéntenos. Acerca de qué es la selección natural, Por Sí, favor. por favor. pues mira, para empezar, no es una teoría. Es un Ahí está, mecanismo evolutivo. pendeja. Doña pendeja. Es un mecanismo evolutivo que básicamente dice que los mejores adaptados son los que tienen mayores probabilidades de dejar descendencia. ¿Y ya? Perro, está más mejor la mía. Maestro, el No, maestro. mejor la mía, ni te entendiste. No mames, Tú güey, ya acerca de sabes. las algas y el Yo coral sí que blanco. Darwin, el más apto. En muy pocas palabras eso es. Qué ilustrado quedé. Qué ilustrado. Oye, pero además de... Con baños y asiento. Además de eso, de la selección natural, ¿cómo crees tú, profesor? ¿Cómo cree... Doctor, profesor. ¿Cómo cree usted Dicen. que el humano pasa por ese proceso? ¿O cómo ha pasado durante todo este tiempo, actualmente? Pues yo creo que es más difícil cada vez que el ser humano pasa a través de ese proceso porque es un proceso natural que, digamos, afecta más a las poblaciones naturales. El ser humano ha sabido como saber contrarrestar los efectos negativos de la selección natural utilizando tecnología, avances médicos y todo eso, y eso ha reducido inclusive pues, la esperanza de vida del ser humano, que ha crecido más de 40 años en los últimos 100 años, ¿no? Fíjate que quedé, amigo. ¿Qué ilustrado. tal? Yo creo que nos retiramos todos. Lo vamos a que dejar el aquí, doctor doctor, profesor, atienda el negocio. ¿No? Que nada más yo cobro. porque ni crean que me van a... Yo, mis acciones ahí están. O sea, yo no voy a dar mis acciones. Pero muy bien el doctor profesor. Muy 3 bien. veces doctor, 3 veces profesor. 3 veces Mike. profesor. 2 veces héroe, ¿no? 5 veces El patinador. 5 veces patinador y 6 El veces. profesor. 6 veces baterista. Pues 10, esa 10 veces baterista. Profesor, fue un honor. No, Algo más, algo más algo voy a más compartirnos que con quisiera. este foro, su foro antes. no, quédense en su casa, están en su casa y siguen escuchando el podcast. Qué barbaridad. Qué bárbaro. Profesor, Profesor, maestro, gracias. Gracias por su Gracias, participación. gracias. Adelante. Se quedan en su casa, muchachos. Gracias. Fíjate, amigo, que qué bueno es tener amistades letradas. Fíjate. Porque yo quedé como pendeja. Sí, pues tú dijiste teoría. Yo Esta no dijo sé. que el coral blanco. Sí, Tú no, no dijiste ni yo ni dije. Sí. Pero, qué bueno. Qué bueno que ya se entendió, amigo. Y una vez ya que hicieron sus notas ahí en casita que nos Ah, pues porque esto no creen que va a pasar así. No, y ahorita yo voy a subir el examen rápido a Google. Ah, Y sí. entonces yo lo quiero así 5 minutos después de que acabe el podcast. Necesito que todos... Vamos a dejar el link del Google. Del Sí. Forms. Del Google Forms, sí. Yo No, voy a ¿cómo se hacer llama Google? En PowerPoint. Google Translate. En encuestas de Facebook. Preguntas ya. Preguntas de Yahoo. Y pues sí, amigos, más que nada, la selección natural, ¿qué te gusta explicarlo, amigo? Como un evento probabilístico, ¿te parece? Pues mira, así como nos acaba de ilustrar el H profesor, El H profesor. es
todo ese proceso por el que pasan las especies o los individuos, si lo quieres ver así, que permitirá que estos continúen, ¿no? Es decir, que su descendencia prevalezca en el tiempo, ¿no? En el tiempo y en el espacio. Entonces, como él bien dijo, el ser humano ya no está tan atado a ese proceso, porque ha podido manipular el ambiente para poder surcar esos efectos. Es decir, una especie normal, bueno, por así decir, una especie en la naturaleza, está sujeta a muchos procesos que finalmente es algo así, ¿no? Que la empujan a ser o no seleccionada. A factores ambientales. A factores ambientales. Y entonces eso, junto con toda la interacción que tiene dentro del ecosistema, con toda la ecología que lo rodea y con la que hace fuerzas de interacción, todo eso, a fin de cuentas, podría seleccionar a la especie y por lo tanto esta podría desaparecer, ¿no? Claro. Ya no continuaría en el tiempo. Pero bueno, y en el es un espacio. hecho que todas las especies están destinadas a desaparecer. O sea, ese es un hecho. O sea, no. Ese es un hecho. Pero el cómo sucede podría ser efecto de. Sí, y además el tiempo evolutivo es muy variado, porque puede. O sea, siempre son miles de años, ¿no? O sea, tampoco Pero es como no que se sea- aplica en los microorganismos. Fíjate, tienes toda la razón. Ahora sí vas a hablar. En los microorganismos se ha visto que parte de toda esa evolución principalmente son cambios genéticos que en los macroorganismos, por así decirlo, tienen que suceder muchos años, que tienen que pasar muchos años para que se resalten ante ciertas condiciones ambientales o X o Y factor. Entonces, tienen que pasar muchos años para que resalte. En cambio, los microorganismos, estos cambios genéticos son súper rapidísimos por la forma de reproducirse. Fíjate que estoy sintiendo cómo el doctor Zúñiga convulsiona en su casa. Sí. ¿Por qué? Porque estamos de pendejo. Porque. Fíjate que hoy no venimos tan letrados como Pero eso hasta lo mismo dijo Fabián, o sea, porque tú en una bacteria generas un cambio genético y es más fácil que se presente en la próxima generación, porque las generaciones van así. Pero eso más bien es como descendencia, ¿no? O sea, estamos es hablando... parte de... Sí, o sea, la descendencia también está bajo una selección natural, pero estamos hablando como de selección natural en general y el efecto en los humanos. Y más bien aunado a esto, los humanos no están exentos de la selección natural. No, seguimos. O sea, a lo mejor, por ejemplo, gracias a los avances tecnológicos, lo que quieras, menos personas han sido seleccionadas en contra, ¿no? O sea, hay menos... Sí, pero una cosa es, las personas, Porque, los por representantes ejemplo, de una población y toda la especie. Sí, porque, por ejemplo, personitas miopes como nuestros amigos ya... Ok, Ya, exacto. bye. Nosotros tenemos actualmente una desventaja, pues si le podemos llamar genético, sin embargo, el ambiente tiene mucho que ver, ¿no? Pero fíjate que muchas veces yo estaba, ya sabes que uno es letrado, y entonces estábamos hablando sobre las diferencias, ya tiene mucho tiempo que estábamos hablando de las otras especies y los humanos, ¿no? Y la diferencia de los humanos entre otras especies es que otras especies se adaptan al ambiente o presentan adaptaciones al ambiente que los rodea, y el humano hace como todo lo contrario, modifica el ambiente. Adecúa el ambiente. Pero yo no sé qué tan específico sea eso de nosotros, porque por ejemplo, ¿te acuerdas de hace millones de años? Cianobacterias, dices tú. Ellas modificaron el ambiente también, o sea, no a las mismas proporciones que un humano, pero pasaron de una atmósfera reductiva oxidativa. Pero no fue por su antojo, fue como... por los procesos químicos que llevaban a cabo como organismos. Pero al final de cuentas celulares, modificaron el ambiente, o sea, gracias a esos cambios permitieron la vida como lo conocemos. Sí, Al pero en final de realidad cuentas. ese efecto fue creo que parte todo eso, natural, por así decirlo, no como parte nosotros. del desarrollo, parte del desarrollo evolutivo de todo en realidad. Entonces, O sea, por ejemplo, actualmente, ¿qué es nuestro mayor desecho que podría decir que cambia el clima o que cambia las condiciones atmosféricas? Que es la marcha de carbono, ¿no? el dióxido de dices carbono, si lo quieres ver así. Pero es más o menos lo mismo que ellos hicieron en su momento, ¿no? Al final de cuentas, independientemente del mecanismo que hagas. No, ¿O ustedes qué piensan? es que en Cuéntenme, este ilústrenme. caso de las cianobacterias te digo que es como que más natural porque fue consecuencia de sus procesos. En cambio, nosotros realmente, si te fijas únicamente en nuestros procesos, no tendríamos por qué estar produciendo tanto dióxido de carbono. Y es más, lo modificamos en cierta forma a nuestra conveniencia, que si ahorita te da frío, te pones el suéter. Naturalmente, el suéter no existe. Claro, fíjate. Porque O sea, hay los otros árboles de suéter.
No, me refiero a que solamente te quedarías con tu pelaje, con los No, mira, valí verga, No, pero si mira. fíjate nada más. No. ¿Saben? Esa es parte del motivo No, por qué fíjate se fueron así como quitando esto. mencionas las adaptaciones de las herramientas que utilizamos como protección y todo lo que quieras, incluso delimitan nuestra área geográfica, ¿no? Porque pues el humano no tiene la resistencia de otros organismos para enfrentar Sí, climas claro, el complicados, humano ¿no? estrictamente no podría vivir en lugares extremos como actualmente lo hace, ¿no? Claro, Siberia, desiertos, desiertos, etcétera, ¿no? Sí. Sin ¿Cómo embargo, ¿cuál crees tú que es el clima óptimo Ah, para un humano, amiga? mira, Mira, yo creo que un ambiente adecuado para el desarrollo del humano es algo subtropical, ¿no? No tan tropical porque hace mucho calor, subtropical, templado. ¿Quieres? Dices, bueno, Dices no, tú. no al Ecuador, no a los polos, sino zonas ecuatorial intermedias. es esto. No, Ecuador no, acabo de decir Ecuador no. ¿Por qué no Ecuador? Ecuador hace mucho calor, son zonas ¿Crees que es tropicales. demasiado? Es mucho calor. de Pero a ver, verdad. los primeros humanos, ¿dónde venían? De África, ¿no? ¿De qué parte? Sí, son zonas Subtropicales. subtropicales. África está más hacia abajo, más hacia Sobre la zona- pongámosle tropicales porque están dentro del trópico, de los trópicos. Es que yo siento que sí como... Mira, trópicos medio sub hacia los polos. Después Ecuador, viene una trópicos zona. y polos. Ajá, Ecuador, trópicos y polos. Entonces, si tú hablas de un subtropical, te vas un poquito más arriba. Bueno, dejémoslo en subtropical. Ok. Pero ¿estás de acuerdo que el área que abarcaría es muy poca? O sea... Sí, es muy poca. Y precisamente las migraciones han demostrado que a pesar de que en esos momentos, por supuesto que hacía mucho frío, el clima era mucho más inclemente que actualmente, Claro. de todos modos, nuestros antepasados pudieron buscar la manera de poderse dispersar, por así decirlo. Entonces, siempre buscaron resguardo de una cabaña, bueno, más bien de una... ¡Ay, ya! ¡Oh, mira! Los antiguos homo sapiens ahí dormían en caminando. sus casas. ¡Ay, mira, una cabaña! ¡Ay, Oye. mira, unos departamentos del Ay, Infonavit! Oye, mira, un hotel 4 estrellas. Un Y spa ¿Quién como diría las de que habría Frozen. uno aquí? Un spa como las de Frozen. ¡Ay, ¿Ya? mira, una espada! Ya. No, me refiero a una caverna, una cueva, eso Sí, quizás la época de los cavernarios. del santo, ¿no? Del santo, Ay, del cavernario, estamos de Hoy es día del santo. Ay, Hoy ya, es Viernes Santo. Ay, la paz En la paz. No sé a qué se refiere a eso, pero bueno. Ay, el santo y cavernario. Es hoy Y es Viernes Santo. Y resulta que buscaban un espacio para poderse resguardar, ¿no? Entonces, Claro. a través de poderse dispersar por todo el mundo, empezaron a encontrar estos lugares. Fue hasta después donde ya no solo era resguardarse en un lugar, sino poder adecuar un sitio Claro. para ya poder establecerse, ¿no? Ujú. Primero que fuera adecuado para poder obtener alimento del cultivado y del que podía salir a cazar. Entonces, desde ahí ya viene una adecuación que el ser humano le ha intentado dar a todo el ecosistema. Entonces, Y fíjate- sucedió hace mucho Sí. tiempo y sucede actualmente porque tenemos edificios, porque tenemos un montón de lugares en casi todos los lados del planeta, lugares del planeta. Casi todos, Adelante, ¿no? casi todos, Ya se me casi fue lo todos. que te iba a decir. Por favor. Pero les iba a comentar, entonces, actualmente el humano no tiene fuerzas de selección natural que lo sometan, que Estamos lo, que lo en presionen. una, estamos en una y que podemos ver súper resaltante porque estamos en medio de una pandemia y Claro. si nos enfocamos en lo Seleccionados en que contra. nos dijo el profesor, dice que los organismos, los individuos más aptos, pues en pocas palabras son los que van a sobrevivir. Si te das cuenta, lo podemos ver en aquellas personas que se han contagiado de COVID, pero que son asintomáticas, Claro. y contrastado con esas personas que se han enfermado de COVID y se han quedado en el camino. Fíjate que justamente esto va aunado de la evolución de la medicina, amigos. Qué importante es porque hay un paso muy grande entre en el que se descubre la penicilina, medicamentos muy importantes que van controlando, pero ¿qué pasa? Los organismos se adaptan, o sea, no solamente nosotros nos adaptamos, no solamente nosotros cambiamos, o sea, los organismos son, sobre todo, justamente como lo comentaba Marisol, los microorganismos son especialistas en mutar, especialistas en cambiar y generar resistencias, ¿no? De ahí el hecho de que el hombre nunca va a dejar de estar sometido a selección natural por estos mismos microorganismos, no solamente eso, sino también los factores ambientales. Porque, en primera, estos microorganismos se van modificando, se van mutando como las cepas tan diversas que hemos encontrado de COVID. De COVID.
Ajá, Así que- como de cualquier otro de virus, cualquier cualquier otro otra virus, bacteria, sí. cualquier otro... Sí, justamente por ejemplo el virus del VIH, que es un virus muy importante a nivel mundial, no hay vacuna justamente por eso, por la alta tasa de mutación que tiene ese virus. Entonces, por ejemplo, a lo mejor encuentras una vacuna, bueno, más bien una cura contra una cepa, pero hay muchas cepas, entonces al final de cuentas nunca acabas Y que de eso encontrar. es parte de lo que Marisol decía en un principio, que los Claro. microorganismos están sujetos a procesos evolutivos un poco más Más acelerados, Claro. debido a su tasa reproductiva que es muy rápida. Sí, ¿no? y aparte la tasa de mutación, ¿no? Porque justamente Ajá. dentro de las adaptaciones que tenemos los organismos ya más, pues se podría decir pluricelulares, que te gusta, que tenemos ya justamente unas larguísimas cadenas de DNA, Ujú. que del cual el codificante es, ¿qué te gusta? Creo que es muy poco porcentaje, la verdad no recuerdo. no recuerdo cuánto, pues, pero es más del 90% el que no es codificante. Ujú. Entonces, Entonces, y ese, al final de cuentas, todo ese tipo de, ese material genético que está ahí no codificante, meramente su función es proteger de mutaciones. O sea, más bien es una adaptación que se ha ido dando, y obviamente al haber mucho material no codificante, a la hora de que haya una mutación, es muy difícil que pegue en una zona de importancia reproductiva, ¿no? Y aún así generamos enfermedades como el cáncer, ¿no? O sea, de todas maneras, o sea, ¿a qué voy con esto? A de que de todas maneras la humanidad podrá progresar lo que quieran o hacer lo que pero quieran. aún así Pero va a la haber selección efectos de natural es selección la selección que natural. van a estar Sí, activos. Claro. aquí lo que resalta es que varias de estas modificaciones, varios de estos problemas que podrían afectar a los individuos o afectarnos como especie, nosotros hemos generado recursos para poder pasar, o sea, para poder sobrevivir. Realmente, aunque suene cruel, ¿cuántas personas con síndrome de Down tendrían que estar vivas? Sinceramente ninguna, o sea, pero justamente igual los miopes, la gente miope, la gente que tiene el pie plano, Es o que, sea, hay cuestiones que pueden afectar Los que son inmediatamente intolerantes, los que son alérgicos a ciertos... a la gente. a las abejas. En realidad esas una gran cosas. cantidad de seres humanos no deberíamos. Pero eso es a lo que se refiere. Siendo crudos de manera natural. Siendo crudos de manera natural, Ujú. aquel ser humano que no esté en todas sus condiciones, en todas sus facultades, realmente no sería apto para continuar. Claro, sí. No lo sería. Sin embargo, gracias a la tecnología y la ciencia, Ujú. hemos logrado todo esto. Es decir, hemos logrado lentes, hemos logrado vacunas, hemos logrado operaciones, Fíjate hemos logrado un montón de cosas. Es como el desarrollo de la ciencia y también el desarrollo de la sociedad como tal. Porque no solo es la ciencia, ¿no? Porque bien tú puedes simplemente, como lo hacían en la antigua Grecia, desechar a los organismos que no funcionan a pesar de tener con qué mantenerlos, ¿no? Ahora, Es más bien ¿sería la adaptación realmente de los malo organismos. eso? A ver, imaginemos no la actualidad, imaginemos una civilización pionera, ¿no? Claro. Que empieza a tener su descendencia, hablamos de unas poblaciones de 10.000 humanos, ¿no? Ujú. 10.000 humanos, asentamientos de 10.000. Si cada año naciera una persona con síndrome de Down o con alguna malformación o discapacidad, en general. si, digamos, se separa del grupo, se segrega, se mata, pues, se separa, ¿eso purificaría la especie? No, porque en realidad estos organismos no son meramente reproductivos. O sea, estos eventos de algunas alteraciones genéticas pueden suceder de manera aleatoria, igual que Sí, todo exacto. esto que pasó Pero con... al conservar al individuo haces que La probabilidad de que- aumente. de- En realidad de que no, se porque presente. pocos de esos organismos son reproductivos. O sea, en realidad es... Lo estás viendo como una ¿cómo se llama? Una herencia, bueno, que son deleterios, que literalmente nacen y mueren, pero en este caso, por ejemplo, de síndrome de Down, persisten. Hay otras, Pero no se reproducen. Y eso es de lo que Y se- al final pero de eso es lo cuentas- que se ve. Pero al final de cuentas, esas mutaciones siguen apareciendo no porque se hayan resguardado a esas personas o porque les Sí. hayan dado protección, sino porque es un mecanismo natural que pasa en la humanidad. O sea, tiene razón. la... No solo porque tú separes al individuo, no son manzanas. O sea, no es como que Claro. ya separó, ya no. Sí, no es como cuando se te echa perder una manzana y la No, separas. Sí, pero No la aplica. probabilidad Hay que probabilidad. pase sería menor. Mira, en las sociedades antiguas seguramente Eso pasó, yo eso creo que pasaría, eso pasó. pero porque las sociedades de ese momento no estaban adaptadas o no tenían los recursos para poder sostener organismos no totalmente adaptados. Pero no nada más aplica para eso, aplica para mil y un enfermedades. Hubo Sí, tan- sí. O sea,
como todo viene desde el proceso, desde un proceso que lleva mucho tiempo, miles de años, en realidad hubo cosas que nunca vimos. Como nunca vimos desde hace mucho tiempo, o bueno, durante mucho tiempo no vimos alergias. Durante mucho tiempo no vimos, a lo mejor la compatibilidad sanguínea, etcétera. Bueno, solo se observaba a través ya del efecto, cuando veías que una persona tenía ciertas enfermedades. Bueno, la compatibilidad sanguínea ya es algo muy moderno, o sea, la compatibilidad sanguínea. Se refiere a que antes se presentaban este tipo de problemáticas. Ajá. Y decían, no, pues ya se murió a la fregada. Porque algo le pasó, pero en realidad no sabes que traía algo desde el inicio. Y ¿cómo lo paras? O sea, todo, no solamente es el individuo, sino que los padres. Si los padres tuvieron más descendencia que esa persona que tuvo un problema, del otro lado, o sea, si en los otros caminos, en las otras ramificaciones, todo eso continuó y continuó durante generaciones. Pero es que más bien... No, yo solo digo que no hubo manera de poder detener o cortar de tajo todas esas mutaciones. Exacto. Todos esos procesos de selección que hasta el momento hemos arrastrado. Pero es que todos esos procesos de selección nunca los vas a poder quitar, ni siquiera segregando a todo exacto, a todo ese sector de la población. ¿Por qué? Porque se puede presentar en cualquier persona, o sea, una trisomía de cualquier tipo, un desarrollo de cáncer, no solo por antecedente familiar alergénico, por una mutación. A lo mejor el antecedente familiar es importante y podría ser un factor que aumente la probabilidad de que nazca algún individuo con alguna incapacidad, discapacidad o con alguna modificación. Pero también es importante mencionar que gracias a estas mutaciones se ha dado la evolución, o sea... Eso es lo que... Bueno, como les decía, entonces... las mutaciones no solamente son algo que pueda ser maligno para las especies, sino que también son benéficas, porque gracias a las mutaciones existe la variabilidad que existe de especies, y nosotros somos la especie que somos gracias a esas modificaciones genéticas que se han presentado pues a lo largo del tiempo, ¿no? Pero la selección natural va más allá de la adaptación genética, ¿no? O sea, más bien va más allá, porque es la presentación de una variación ante un factor ambiental. ¿Sí me explico? Es como, por ejemplo, la gente que vive más en la parte de Europa, de la parte norte, tiende a ser de un color un poco más claro, ¿no? Sí. Y eso no es aleatorio, o sea, eso es un proceso selectivo, ¿no? O sea, sí, que se ha ido... Bueno, es que como decirlo, o sea, básicamente han sido cruzas, entonces... Pero es una adaptación a el factor ambiental, o sea, la ausencia de sol, la ausencia de calor, impide ¿cómo explicarlo? O sea, llegaron personas con melanina, porque ese es nuestro origen, tener piel con melanina, ¿no? Y se fueron haciendo mutaciones en las que se van presentando organismos con menos melanina. En la parte sur, donde ya en África, si quieres, las personas con poca melanina no sobreviven. Ahí entonces vemos la interacción de el ambiente con la parte genética. Claro, pero a lo que voy es, por ejemplo, las personas con poca melanina en la parte sur tendrían a no sobrevivir tanto. ¿Por qué? Porque desarrollarían mayor cantidad de mutaciones genéticas, por lo tanto cáncer, ¿no? Entonces morirían. Sí, justo, pero ahí sería, o sea, ya no es un proceso de selección. O sea, cuando tú tomas a un pez, por ejemplo, y a un pez en un lago, ajá, y cambias las condiciones del ambiente, por supuesto que lo estás orillando a que él reaccione. Como no puede evolucionar en cuestión de minutos. No, la evolución no es... No, claro. Como no puede hacer eso, el pez va a buscar la otra acción, que es adaptarse o adecuarse a lo que tiene. Si de alguna manera su capacidad genética le da para poder solventar eso, a lo mejor baja su productividad, a lo mejor su metabolismo, algo, pero continúa vivo, entonces se ha adecuado. Eso sí lo puede hacer, o sea, no porque me meta a nadar todos los días, después de 10 años me van a salir branquias, eso no va a pasar. No, y eso no es evolución. Eso no es evolución, pero... niños que han nacido con branquias. Pero me puedo volver muy hábil en el agua, puede aumentar el tiempo que yo tardo sin respirar, puede aumentar muchas cosas, pero algo que tú no tendrías si tú no haces esa actividad. Entonces yo estoy adecuándome, sin embargo no lo puedo hacer más que con la
carga genética que yo ya traigo. Pero, y también es importante comentar que ahí pues no es una evolución, es una adaptación. Ajá, así. La evolución, el organismo, los individuos no evolucionan, evolucionan las especies. Sí. O sea, un solo individuo no puede. Y los Digimon. Y los Digimon. Y los Pokémon. Ah, todos esos. Y Dragon Ball, Goku evoluciona. Sí, el de los plátanos. Sí. ¿Vieron que se murió el que le cantaba la canción? Sí, ¿A poco? sí, de COVID. ¿A poco? Sí. De COVID. Seleccionado en contra. Que eso no es selección. Muy bien. Pero sí, o sea, es parte porque, como mencionaba, hay genes que van a estar presentes, que van a ayudarte, no ay, ¿cómo dijiste? A adecuarte, sino a adaptarte, Claro. que es muy distinto. Que hay genes de que inmediatamente cuando sale el individuo dice, no, este gen está súper mal y se muere el individuo. Y digo individuo porque aplica para mutaciones humanos. letales. Es que al final de cuentas la evolución se va dando a partir de la herencia de esas mutaciones. O sea, es como lo que veía Darwin con los pinzones, ¿no? Había pinzones con picos más gruesos, había pinzones con picos más delgaditos. Y a lo que voy es que estas diferencias en picos causaban que se alimentaran de un tipo de semilla o de otra, ¿no? Entonces, obviamente eso pasa con todos los individuos y con el humano sigue pasando hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque no sé si han notado que incluso nuestras generaciones más antiguas tienden a ser un poco más grandes, tienden a ser un poco más... Y eso básicamente ha sido ya la adecuación y podemos decir que una coevolución sí, claro. del ser humano, de la especie humana, con todos los microorganismos y organismos micro y macro que lo rodean, y aparte con el ambiente, ¿no? Porque como tú dices, un ser humano, la misma especie, de hecho hay una teoría por ahí de que un latino, un ecuatoriano, por ejemplo, no podría ser tal vez ya tan compatible en el DNA como lo sería con un noruego, por ejemplo, ¿no? O con un ruso, o con un chino. O sea, ya hay mutaciones que separen. Hay tantos grandes cambios. Yo creo que todavía mucho tiempo. ¿Sí? Es que sí, de hecho... Es que fíjense que justamente este punto es muy importante porque así se van separando las especies, ¿no? Empieza a haber tanta mutación y tanta distancia geográfica. De hecho, se llaman así procesos de especiación. En el que ya no hay interacción entre estos individuos de la misma especie y con el tiempo evolutivo llegan a ser ya no compatibles. Hay una barrera geográfica que los separa y entonces toda la población de esta especie que se va hacia un lado segrega, ¿no? Y continúa todo su proceso. Pero yo creo que actualmente es muy difícil por relativamente por la globalización. Hay genes que como mencioné se quedan así latentes. No provocan ni un bien ni un mal en realidad para el como organismo. tener 4 pezones, ¿no? O sea, es como se puede presentar, quedan ahí. No, mutaciones básicas como dormidos, pero sí se ha la visto. separación del lóbulo de la oreja, un pico de viuda, muchas cosas que en realidad no te seleccionan, ¿no? Exacto, o sea, entonces actualmente sí se vive una diferencia entre razas de humanos. La verdad, a mí me choca, no por el hecho de los derechos, no, pero porque sí, en derechos todos debemos de ser iguales, sino de que luego ponen en sus campañas varias caritas de cráneos, varios cráneos, así de, no encuentras ninguna diferencia, te quedas, no, mamacita, sí hay diferencias. Es distinto un cráneo de un hombre, de una mujer, y va a haber diferencias entre el esqueleto de un latino, de un europeo y de un africano. El ancho de las caderas, el largo del torso, etcétera, etcétera. Sí hay diferencias. Y también va en genética. Actualmente todavía es más probable que a los americanos padezcan obesidad, tienden a desarrollar obesidad. En cambio, los europeos no presentan ese gen, entonces son menos propensos a ser obesos. Pero el gen de la obesidad está en casi todo el mundo. O sea, es que miren, al final de cuentas... Pero me refiero a tendencias generales de población. O sea,
Pero yo creo El que gen más bien existe. la obesidad, por ejemplo, en este caso, va más allá de lo genético, porque yo creo que más bien todos los Sí. individuos presentan esa capacidad de obesidad, pero más bien se desarrolla en países, en este caso, por ejemplo, México, que es un Mira, punto número uno no de solo obesidad, es... y- pero es por razones sociales, Sí, no es no por... es solamente Pero también tiene relación genética. Claro, sí, Sí. obviamente porque tienes el gen para ser obeso, pero... como eje, como para ser más alto, Ajá, más ajá, chaparrito. pero el que se desarrolle o el que Depende tiene del esa- ambiente. depende del ambiente. Depende de la- Y en este 30%, caso 30% genética, 70% ambiente. Pero a eso me refiero, que sí hay, o sea, pongo el ejemplo de la obesidad, Ujú. porque sé que hay muchísimos genes más, que la verdad muchos de ellos desconozco y es el más representativo, que sí hay diferencias hasta en la misma especie de genes y ya va segregando poblaciones. Pero eso no quiere decir que cambie, o sea, eso no quiere decir que cambie o sea, que una especie, por ejemplo, en el caso de los humanos, no quiere decir que haya dos especies humanos, o sea, no, eso No. todavía, pues es un periodo, es un proceso demasiado largo, demasiado complejo, y con la globalización humana es prácticamente Ahí entonces imposible. yo lanzo una pregunta, porque... Güey, si ni siquiera los Sí, perritos sí. han cambiado de especie. Lanzo ¿Y eso la qué? pregunta porque yo en algún momento escuché que sí existían, que actualmente somos Homo sapiens. Sapiens. ¿En qué momento cambiamos a sapiens? O sea, a doble sapiens. Ah, sí, porque Lo es lanzo homo, como... homo sapiens sapiens, ¿no? Ajá, Homo Ahí, sapiens, en- subespecie, sapiens. Ah, Esa Pero- sí es mi pregunta desde mi Bueno, ignorancia. ese hay que hacer un registro, pues, evolutivo, ¿no? Desde... En algún genético. momento tenemos, o sea, imagínate. Pero es que un ancestro puede no necesariamente estar vivo. Sí, pero No, esa es mi pregunta. claro que no. Pueden estar especies íntimamente relacionadas viviendo en el mismo espacio y tiempo. Claro. Entonces, ¿quién te dice que puede ser de que tú seas Homo sapiens sapiens y yo nada más sea sapiens? No, es que eso ya no aplica para la sociedad actual de humanos. Ajá. Porque hay una globalización, o sea, hay una mezcla de genes. En el O sea, pasado puedes- también puedes tener- había interacción entre los neandertales y entre Ay, güey, pero no compares ese nivel de interacciones de unas poblaciones de ¿qué te algunas gusta? poblaciones de 1000 segregadas, individuos con ahora todo- con ahora millones. Pues, por güey. eso es mi imposible. duda. Es un ¿En hecho- qué- ¿En qué momento se empiezan Mira, a separar como Es un tales hecho, especies? es un hecho de que sigue habiendo intercambio genético, ¿no? Claro. Entre nosotros. Ahora, el intercambio genético es diferente a la fosa génica. Claro. Es decir, a toda la información que una especie posee, a toda la cantidad de información. Entonces, en realidad solamente echamos mano de esa fosa, ¿no? Claro. Pero eso no en ningún momento, salvo que suceda realmente un proceso que separe o segregue poblaciones completas y las aísle, entonces podrá surgir algún efecto que también va a tardar muchos miles de años Miles de años. para que a lo mejor ya las especies aisladas las poblaciones aisladas por distancia o por una barrera Ujú. ya no sean reproductivas, ¿no? Ya no sean Claro. O sea, el cambio compatibles. para los que la mayoría pues son nuestros compañeros los que no leen, pero para los que no sepan, o sea, una especie cambia, o sea, o se diferencia en dos especies en el momento en que ya no son compatibles genéticamente Sexual, ajá. y ya no se pueden reproducir los unos con los otros. Te pongo el ejemplo de las jirafas. Ajá. Todas son una misma especie, pero no una misma raza y no se pueden reproducir entre las razas. Pero entonces ya son diferentes especies. No son diferentes Deben de ser especies. diferentes especies, No, porque son ya no pueden- diferentes. Ok, son diferentes razas porque están separadas Tienen- o coexisten, conviven. coexisten, pero no hay reproducción entre ellas. Ah, mira. Pero eso no hay reproducción instintiva, o sea, instintiva o que no haya compatibilidad genética. Sexual, Es o sea, diferente. sí, si tú sí. apareas una de una raza Es con como otra por raza, ejemplo, no hay existen manera. los chihuahuas y los San Bernardo. Ajá. Y morfológicamente ya no se pueden aparear. Ajá, No, hay es ya una imposible barrera la mecánica. apariencia. Hay una barrera mecánica, Mecánica. pero genéticamente son compatibles y son la misma especie. Es lo Sí, que, es lo que no me mismo, acuerdo. Pero esa raza o esa variedad, si Ajá. queremos ser muy estrictos taxonómicamente hablando, Ajá. esa variedad
no permitiría tal vez la reproducción por una barrera química o por una barrera mecánica. Claro, ¿no? pero en el momento, o sea, si es una barrera genética, en el momento en que ya no son compatibles esas jirafas genéticamente, ya deben de ser catalogadas como dos especies. Se siguen catalogando como razas, pero ahorita no me acuerdo si... Ojo ahí, ojo ahí. Y bueno, amigos, ya aunando en otros azares del tema, ¿qué opinan ustedes sobre la selección artificial que generan los humanos sobre otras especies? Pues es parte de los mismos, de las mismas formas que ha generado el ser humano, de alguna forma evitar la selección natural. O sea, porque ya mencionamos vagamente que el desarrollo de medicamentos para que ciertos padecimientos no provoquen la muerte en los individuos, etcétera. Pero en este caso, pues sí, es una forma de evitar la selección natural. Tenemos el caso de los toros de Castilla, que muchos defienden, estamos en contra de la tauromaquia, por cierto, muchos defienden de que, ay, es que sin los seres humanos no existiría el toro. Pues chingada, o sea, pues no existiría y no le estarías haciendo utilizando sufrir. para tu diversión. Entonces, pues ahí quedaría la especie y ya no sobreviviría y punto. Claro, fíjate que va más que los medicamentos, más que todo este tipo de cosas, estos aspectos, es la selección artificial que es el humano conforme a la reproducción, porque el humano le encanta seleccionar organismos que le favorezcan, no necesariamente que sean los más adaptados, porque fíjate que no es que eviten la selección natural, más bien están adaptados a nuestras necesidades, pero solitos no sobrevivirían. No, ya no. O sea, por ejemplo, los perritos, que son como... Para mí, el perro es como uno de los inventos genéticos más importantes del humano. Y digo más importante del humano porque los perros no existen sin el humano. O sea, es así de simple. Y ellos y estos... No, todos, o sea... Perro, de... Canilupos familiares sí, no existe sin humanos. Ese no hay forma. Doméstico, Bueno, doméstico. es que hay un documental que de hecho, creo que lo vimos juntos, no me acuerdo si lo vimos en una clase o no, en el cual te plantea cómo serían las cosas sin el ser humano, o sea, que hoy se desaparece toda la humanidad. Claro. Y justamente mencionan en el caso de los perros, que un perro sobreviviría sin pedos, pero algunas razas de perros no. Sí, pero sobre todo, o sea, yo a lo que me refiero es que todas las razas de perros existen por una razón humana, no por una razón biológica. O sea, natural. Toda la variedad de esa misma especie todas las razas de ha surgido por algunos, me atrevo a decir, algunos no fueron literalmente causados por el humano, algunos sucedieron por la naturaleza, por la entremezcla de razas, pero el pugilabrado. de poco en poco, sí, ya en este momento, si una persona dice, bueno, yo quiero tener una raza pura con esto y esto, y entonces lo que haces es orillar a que esa especie, como ya estás cruzando cosas muy parecidas, incluso la genética, dentro de la familia, ya lo estás cruzando algo muy similar, incluso de la familia, como a mucho tiempo se creía, como para hacer algo puro. En realidad lo que estás haciendo es aumentar la probabilidad de la endogamia, ¿no? Claro. Otro proceso, y muchos otros más, que lo que hacen es que tú estás reduciendo toda esa variabilidad genética. Por lo tanto, ya no... Va a ser muy fácil de que una enfermedad, de que un virus, de que una bacteria, o de que una malformación, mutación del cuerpo, del hueso, de sangre, de lo que sea. Sí, porque la mayoría de las razas, cuando tú hablas con expertos sobre todo de animales domésticos como gatos o perros, pues sí te dicen así como de, bueno, es que esta raza de perro, esta raza de gato tiende a generar fallo renal, tiende a tener problemas. La distrofia de cadera de los pastores. Pero eso es una pendejada humana, ¿por qué? Porque en su idea de belleza es que mientras más anca de rana tenga el pinche pastor, más pastores, y es una pendejada. Sí. Porque solamente causan el sufrimiento de estos organismos que no son reproductivos. Y es que aparte de todo eso, en realidad tú mismo estás orillando a que eso desaparezca. ¿Qué va a pasar dentro de 10, 50 o 100 años que se sigan buscando la pureza en las razas? ¿Qué va a pasar? No, y aparte de todo, fíjate que es muy chistoso porque al final de cuentas la mayoría de los organismos vivos lo que quieren siempre es mezclarse con algo completamente diferente a ellos. O sea, al final de cuentas la mezcla de razas... De hecho, la compatibilidad es eso. ¿Ves a perros cogiéndose
y a conejos. No, pendeja. Me refiero a que las razas de perros, pues al final de cuentas la variabilidad genética siempre tiene que salir. Sí, y siempre y es lo más eso es algo que hormonalmente se puede percibir, es decir, en los seres humanos. Incluso cuando alguien te atrae, no es necesariamente o de primera instancia el físico. Sí, claro. Es porque está alejado genéticamente. Sí, o sea, por ejemplo, ¿cuántos ejemplos hay de parejas de mujeres flaquitas con hombres más robustos o hombres flaquitos con mujeres más robustas? De mí no vas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al final de cuentas la intención genética es buscar tener la más, diversidad. tener más diversidad. Vamos a dejarlo en buscarla, el vigor híbrido. No, pero más bien aquí no sería como vigor híbrido, porque más bien el vigor híbrido se da en dos especies que pueden llegar a ser compatibles genéticamente para la reproducción, pero su progenie ya no da más allá. ¿Sabes? Como las yeguas, ¿no? Que son pero sí dan un tipo de vigor por estas características. Más bien, simplemente buscas completar. No, más bien aumentar tu variabilidad de genes. O sea, al final de cuentas, sí. Las especies siempre van a buscar para tener de donde más opciones, claro, de porque más poder genes es igual a más defensas, más adaptaciones. Exactamente. Y menos probabilidad de que algún gen negativo o alguna cuestión que te vaya a enfermar o un padecimiento suceda, porque están más alejados. Sí, por eso los perritos de la calle son súper resistentes, ni los vacunas y sobreviven. Exacto. ¿Por qué? Porque pues tienen esta variabilidad genética que los perros de raza pura pues ya no tienen, ¿no? O sea, y por ejemplo yo cuando dicen, no, es que los de toros, que no sé qué, y digo, o sea, sí, a mí tampoco me gustan los que corren toros y todo eso, pero no te pones a ver, bueno, los que se ponen a esas madres de los toros. Pero yo me pongo a ver y los que hacen con las mezclas de perros tampoco no los hace mejores. Pues o sea, sí ves mal que acribillen a un toro, ¿no? Pero, o sea, fíjate, tratan de, o sea, cuando una persona acribilla un toro o lo que tú quieras, o sea, eso tampoco me gusta, pero digo, lo hacen y todos, no, es que qué feo, que no sé qué. ¿Y qué haces? Pero qué tal, ¿y qué tal estás viendo? ¿Y qué tal estás viendo los pinches concursos caninos, güey? Donde de belleza. Es una pendejada. Más decir, es que mi mascota es un poodle que me costó 5,000 pesos. La mezcla de los perros y la explotación de animales de importancia como gatos de raza es pura, igual de malo que cualquier otra cosa. Sí. Y esas mismas personas se quejan y dicen, no, es que yo no consumo pollo porque las granjas, es que las vacas y oye, y tienes a tu puto gato. Tienes un bug. Sí, y tienes un bug que no puede respirar porque adaptativamente no es funcional. También no solamente ven los animales, ahorita que mencionaste eso de que, ay, no como no sé qué, los vegetarianos, siempre tienes mi pleito con los vegetarianos. Bien contra los vegetarianos. Que luego muchos de ellos están apoyando todo lo de Monsanto, todos los transgénicos. No. Te quedas Cállate porque no, Monsanto sí viene y te mata, culera, ¿eh? Pues que me mate. ¿Dónde estamos? Ay, qué... No sabe que aquí es el número 160. Ok, pues bueno, una vez dicho todo esto, creo que nos dimos cuenta que hay mucho más que explorar. Es que es un tema muy amplio. Muy amplio. Amigos, si alguno de ustedes quiere participar, adelante, dejen sus comentarios. Si es posible, podemos volver a hablar del tema. Es que nos falta mucho, porque hay muchísimas especies que... O sea, hay muchas eventualidades en cuanto a la selección natural artificial de los humanos hacia los organismos y hacia el mismo humano propiamente, que digo, hasta puedes hablar de las nuevas tecnologías sobre que ya haces tu bebé sí, puede ser. De hecho, vimos el documental. ¿Quiero un bebé con pelo chino? Ahí hay cosas que yo diría, ¿piel morena? Ya para medio terminar ese aspecto, sí nosotros hemos sido los causantes de alterar el ambiente y modificarlo a nuestro favor, pero a su vez hemos sido también los creadores de una... Sí, aparte de los males, de ciertas cosas como aumentar la esperanza de vida, o la presencia de todas las variaciones de alimentos son meramente, todas las frutas y verduras que consumimos actualmente no son de esa manera, no eran de esa manera, las hemos adecuado, son seleccionadas. Y además digo, a fin de cuentas, también las especies, no solo los seres humanos, también las especies buscan estar bien, vivir bien. Claro. Entonces nosotros no podemos ser culpados por nosotros mismos por buscar una mejor calidad de vida. Claro. Ahora,
el medio en el que lo hemos hecho o por cómo hemos ido, tal vez ese sí sea bastante Y lo que pasa es que el conocimiento va evolucionando. Y a lo mejor antes, por ejemplo, les hacía fácil a nuestros antepasados cortar así hectáreas de selva, ¿no? Entonces, no había tanto problema. Pero porque decías, ay, ¿qué puede pasar? Pero porque había ignorancia y nuestra misma ¿no? O sea, capacidad de poder razonar eso actualmente nos ha dicho, oye, no sabes qué, eso ya no. Sí, y mira, claro. mejor que suceda, mejor que exista y que se empiece, que se trate de hacer algo para solventar ese problema y no quedarnos como hace 500,000 años, ¿no? Claro, Creo que posteriormente podríamos también hablar un poquito aunado a esto derivado de las enfermedades que son deleterias, etcétera, etcétera. También podrías aplicar la eutanasia. ¿Qué casos vale la pena seguir en contra de la selección natural, de que el individuo muera, y cuando ya no vale la pena? Pero es que eso todo es todo un tema, porque fíjate que va más allá de lo natural, va hacia lo social, hacia la moral de cada persona. Entonces, ese ya va a ser otro tema de otra semana, amigos. Ok, amigos. Y por hoy nos la vamos a ir concluyendo. Fíjate, sí. Yo quedo. Conclúyemela, Jorge, por favor. ¿Ya quedaste? Pues yo casi, o sea, en realidad... Conclúyemela. Así que en seco, échamelo en seco, así. La conclusión. Bueno, los seres humanos hemos sido tanto los causantes de los males como aquellos que nos hemos dado cuenta de esos males, y un gran grupo de seres humanos hemos tratado de hacer algo para evitar esto, ¿no? Y digo hemos porque incluso si tú que nos estás viendo separas la basura, gastas menos combustible, te quedas en casa, no compras ropa todos los viernes, etcétera, etcétera, de verdad estás haciendo algo. Y eso, aunado al todo el cambio que nos rodea, creo que podemos hacer que ese cambio no sea tan negativo para nosotros, siempre y cuando sigamos ayudando un poco, ¿no? ¿Tú qué opinas, amiga? Y respetando las especies. Pues que el ser humano muchas veces tiene que hacer real conciencia de cuánto realmente vale la pena ir en contra de la selección natural y cuándo no. Y aunque suene cruel, después hablaré más al respecto, pero sí hay muchas enfermedades que la verdad es que sí hay muchas, no se trató, por eso lo digo, que puede ir aunado a la eutanasia. ¿Cuántas enfermedades hay que son personas que tienen que estar siempre en un hospital? Y créeme que eso no está chido, eso no está bien. Entonces, ¿sabes qué? Mejor que la selección natural haga lo suyo, porque pues no está viviendo. Y si no la natural, chido, pues la artificial, o si no, pues el médico, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. Paps. Mi conclusión, amigos, va más allá de el cuidado del medio ambiente, bla, 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 bla. Es sobre la importancia de la modificación que ha hecho el humano a lo largo de la historia de la humanidad sobre la selección natural artificial, sobre organismos como los que utilizamos para la vida diaria, como el ganado, como las mascotas, hasta las mismas frutas, verduras que consumimos, están sometidas a el criterio y juicio de la humanidad. Y que como este proceso evolutivo ha permitido al humano hacer eso, o sea, no solamente intervenir sobre la selección natural que le causa a él mismo el ambiente, sino seleccionar las especies que quiere que sobrevivan, ¿no? O sea, es increíble el nivel de desarrollo que tiene la humanidad, y sobre todo ver a un futuro de las nuevas tecnologías, de qué tan bueno es la creación de humanos artificiales, que de alguna forma ya no tenga ninguna de estas enfermedades. Esto va a causar, o sea, es como un mundo que no conocemos, que no está tan lejos, o sea, que no es algo nuevo. O sea, la clonación de personas ya existe, la alteración de genes para un bebé ya existen. Entonces, ¿qué diferencias puede traer esto en la sociedad humana, en el planeta? Estos nuevos organismos que se generan, ¿qué tan diferentes son de la especie humana? Y si de ahora en adelante eso ya va a ser como la normalidad, porque actualmente ya, por ejemplo, los tratamientos de cáncer, todo ese tipo de cosas son... creo que hay una película de que hacen como que a los superhumanos que no se enferman, o sea, claro, o sea, y se desarrolla inmunoresistencias, porque queda compatibilidad de órganos, las células madre, todo este tipo de cosas, que es tecnología que ya está aquí, que ya llegó ya hasta aquí, y que va a cambiar el modo de ver la sociedad, pero de una manera muy radical, y de que si tú no aceptas pendejaditas como el
el que una persona decida vestirse de mujer, no estás listo para enfrentar las nuevas tecnologías La que se selección vienen. natural va a recaer ante ti porque la sociedad va a actuar como selección natural y te va a... Sí, bueno, artificial, pero más que nada Pero que actúa, si tú no cuentas. estás listo para aceptar que una persona tenga dos parejas, que si Pues en no estás realidad listo no, para... no importa, o sea, a todos esos procesos no le importa si tú estás Claro, listo o no. si tú quieres o no. Exacto, Si no, tú, no, si no es- tú- no es pero, de contentillo. pero a lo que voy es que si tú no aceptas cosas tan banales como el que cada quien haga con su vida lo que quiera, no estás listo para enfrentarte a ese futuro que ya viene, o sea, que ya está aquí y las nuevas tecnologías avanzan No lo vas a ver. rápido. ¿Quieres ir a una marcha? Vamos. No, es de que verdad. está increíble, entonces agárrense porque la tecnología viene Así fuerte, las adaptaciones y la selección natural humana viene, bueno, más bien la selección humana viene muy diferente y qué cosas nos esperan, amigo. Yo ya quiero mi pierna robótica. Es que, güey. El hombre biónico. Sí. Ah, Marisol, no, ¿tú crees que tengas algo? Una frase O célebre. algo para Yo creo que poder... tengo que ver la cámara. Y bueno, ya después de este emotivo podcast interesante Vaya, en el que empezamos con interesante, pendejos, pero con la bastante ilustración del interesante. El del H, el 5 veces H. 5 veces H, 5 veces D, 5 veces B, 5 veces T, Mikey, nos pudimos ilustrar y irnos como gran tobogán. Viene la frase. Viene la frase que nos va La frase- a terminar. Bueno, Que como culmina tal, ahí. esta frase obviamente es de Charles Darwin. Claro. Ya- Charles Darwin. dice. Ay, como venían antes en los libros de texto que decían Carlos Darwin. De Carlos Darwin. Dice así: la selección natural, como veremos más adelante, es una fuerza siempre dispuesta a la acción y tan inconmensurablemente superior a los débiles esfuerzos del hombre como las obras de la naturaleza lo son a las del arte. Qué fuerte, amigo. Qué profundidad. Porque sí. Me quedé así tieso. O sea, Ujú. me quedé No, pasmado. amigos, esperamos que en casa les haya gustado Les haya encantado. este les haya capítulo. fascinado. Estamos ahí en los Hay todavía comentarios, mucho ¿qué hilo de decir? dónde cortar, Claro, O sea, mucha tela de dónde. mucha greña de dónde jalarlo. Por supuesto. Sí. Amigos, No, imagínate estuviéramos todos, no, hombre. No. Perdón, Espera, doctor, esperen una hacemos un segunda perdón, parte. doctor Zúñiga, por el paro cardíaco que le causamos. Porque... Viene una segunda Si parte nos de la viera. ciencia para todos, porque cuando ustedes no estaban, yo encontré a una persona que está de acuerdo conmigo, Diana. ¿Hay una persona de acuerdo contigo? No creo, Eso no es creo. imposible. Entonces no han visto los Seguramente capítulos. pertenece a una secta. Satánica. Ok, amigos, nos vemos pronto. Bye, cuídense. Amigos. Bye.